Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. Hoy continuaremos hablando de los hábitos de vida saludable en el embarazo, como salud bucal, vacunas, actividad física, suplementos nutricionales y algunos tópicos de la alimentación que nos faltaron en el anterior video. Sin más que añadir, vamos a la intro y comenzamos. Como mencionamos en la primera parte, el tener hábitos de vida saludables permite mantener una buena salud en el embarazo, ayudar al desarrollo del bebé que viene en camino y prevenir enfermedades que pueden afectarnos en el corto y largo plazo, como la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces, entremos en el tema. Suplementos nutricionales que deberías considerar. Si bien una dieta equilibrada es clave, es importante que incluyas desde antes del embarazo una dosis de 400 microgramos de ácido fólico al día o dosis equivalentes de otros folatos, al menos 4 semanas antes de la concepción, y debes continuarlo hasta el final del primer trimestre. Con esto disminuirás el riesgo de efectos congénitos del sistema nervioso. Asimismo, debes incluir en la dieta alimentos ricos en folatos como legumbres, coles, tomates, naranjas o productos integrales. Otro aspecto a considerar es la cantidad de yodo que incluyes en la dieta. Si no padeces de problemas de tiroides, es importante que consideres usar sal yodada y el consumir regularmente leche, derivados lácteos y productos de mar. Una deficiencia de hormonas tiroideas en el embarazo pueden tener un efecto negativo en el desarrollo cognitivo y psicomotor del bebé. Por último, es importante que consideres seguir una suplementación con hierro, más si existe el riesgo de sufrir anemia. El adicionar ácidos grasos omega 3, en especial el DHA, ya que ayudan en el desarrollo visual y cerebral del bebé y disminuyen el riesgo de tener un parto prematuro. Y vitamina D, más si existe una baja exposición a la luz solar y la tendencia a permanecer en interiores. Con ello contribuirás a mejorar la mineralización ósea del bebé en formación. Actividad física antes y durante el embarazo. Se recomienda que estando en embarazo se realicen al menos 30 minutos diarios de actividad física moderada, es decir, aquella en la que es posible seguir una conversación sin sentir que falta el aire al hablar, 5 días a la semana y, si es posible, a diario. Se aconsejan ejercicios en los que se movilicen grandes grupos de músculos como el caminar, la natación, los aeróbicos de bajo impacto, el yoga. Están contraindicados los ejercicios en los que exista mayor riesgo de caídas o de sufrir lesiones, como los deportes de contacto. Adicionalmente, el ejercicio está contraindicado en presencia de enfermedades del corazón, enfermedad pulmonar restrictiva, si se tiene insuficiencia del cuello uterino, riesgo de parto prematuro, si se ha experimentado episodios de hemorragia durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, si hay defectos en la placenta, hipertensión arterial o anemia grave, por lo que es recomendable que recibas asesoría por un profesional de la salud antes de iniciar una rutina de ejercicio. Respecto a la alimentación y la manipulación de alimentos. Si bien anteriormente hablamos de los requerimientos nutricionales, energéticos, ganancia de peso y qué hacer en el caso de ser vegetariano o vegano, existen otros dos aspectos a considerar. Lo primero es la alimentación que se debe seguir para prevenir alergias. En este caso, estando embarazada, no se debería excluir ningún alimento a menos que sea el causante de reacciones alérgicas en la futura madre. No obstante, existe evidencia de que el consumo de ácidos grasos omega 3 durante el embarazo y la lactancia sí puede tener un efecto protector contra el desarrollo de alergias en el niño. También es importante evitar el estar en contacto con contaminantes del aire, la acumulación de moho y el consumo de cigarrillo y cigarrillos electrónicos por su contenido de nicotina, la cual se ha relacionado con un mayor riesgo de parto prematuro, aborto y bajo peso al nacer. En cuanto a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, es importante evitar consumir alimentos crudos de origen animal, ya que se han relacionado con un mayor riesgo de padecer toxoplasmosis. Se indica entonces que los alimentos se preparen lo más cerca del momento en que se van a consumir, prestando especial atención a las medidas de higiene en el almacenamiento y durante la cocción. Otras medidas a seguir para prevenir enfermedades. Salud bucal y dental. Los cambios hormonales en el embarazo y las reacciones de defensa alteradas pueden favorecer el desarrollo de gingivitis, que se manifiesta por una mayor sensibilidad y tendencia a sangrado de encías. Aunado a esto, la presencia de periodontitis puede agravarse y está relacionada con un mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer.
Es por esto que se aconseja seguir una adecuada higiene dental y bucal, que incluye el cepillado dental al menos 3 veces por día, el uso de hilo dental y el control periódico con el dentista. Vacunas. Estas no solo protegen a la mujer en embarazo, que es más susceptible a la infección por los cambios hormonales, sino que también lo hacen en el bebé, ya que todas las infecciones virales en la gestación están asociadas con un mayor riesgo de aborto, defectos congénitos, parto prematuro y la aparición de complicaciones. Es por esto que junto con los controles prenatales es importante que recibas asesoría acerca del esquema de vacunación que debes seguir, así como la información acerca de las indicaciones y contraindicaciones de las vacunas que debes tener previo a quedar en embarazo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.